Hola, mi nombre es Joel Alfonso Silva Cortés, soy estudiante de Tecnología en Desarrollo de Software en la UNAD, el CEA Bucaramanga, en la zona centro-oriental. Vamos a hacer una breve exposición de lo aprendido durante este periodo en la asignatura Lenguajes de Programación. Durante la primera etapa aprendimos sobre el lenguaje C numeral o C Sharp y los entornos de desarrollo. Entonces vimos algunas inquietudes como qué es .NET y entendimos que era un entorno de ejecución para Windows que proporcionaba diferentes servicios como por ejemplo una biblioteca de código probado y reutilizable para desarrolladores. Eh, Aprendimos que era un entorno de desarrollo integrado y cuáles existían, y vimos que un entorno de desarrollo integrado era una aplicación que contiene herramientas que facilitan el desarrollo de software como tal. Entre algunos de los ejemplos que podíamos encontrar estaba BlueJ, NetBeans, SlickEdit y por supuesto Visual Studio, que era el entorno de desarrollo con el que vamos a trabajar durante este semestre. También aprendimos que era C Sharp, que C Sharp es un lenguaje de programación orientado a objetos que fue creado por Anderson Helberg en 1999 mientras estaba desarrollando la plataforma de .NET y es muy útil para desarrollar aplicaciones especialmente en Java y en lenguaje C o C++. También durante esta etapa tuvimos una parte práctica que fue la implementación o la instalación del Visual Studio más reciente. A pesar de que nos pedían el 2019, encontramos ya en la plataforma oficial de Microsoft el 2022, entonces trabajamos con la instalación del Visual Studio 2022 para hacer nuestras aplicaciones durante este periodo. En la etapa 2 trabajamos con construcciones de interfaces gráficas, para lo cual aprendimos un poco más sobre el lenguaje de C Sharp. Primero vimos los tipos de datos que maneja este lenguaje. Entre otros pues está el tipo entero, tipo flotante, tipo doble, tipo char, tipo long, entre muchos más. También aprendimos sobre sus estructuras condicionales, que entre algunos ejemplos estaba el if y el for, que son situaciones que le permiten bajo ciertas condiciones realizar unas u otras operaciones. Por ejemplo, el if es mientras si sucede una situación, ejecute esta acción. Si no sucede, ejecute esta otra. O el comando for, que es para una situación que se va de un punto hasta otro, repetir secuencialmente el proceso hasta que se cumplan las condiciones adecuadas. En cuanto a los tipos de arreglos, aprendimos que manejaba el comando array para generar cadenas de texto ubicadas en diferentes posiciones. Estos arreglos podían contener información o se pueden llenar de información y de esa forma crear tablas como las de las bases de datos. También aprendimos sobre las excepciones, que era un bloque de código que permitía al programa o al sistema de ejecución detenerse cuando estaba depurando si ocurría algún error para evitar que se bloqueara el sistema completamente. Entonces las excepciones son como una salida de emergencia cuando el programa falla. Durante este proceso hicimos de forma práctica la creación de diferentes ejercicios. En mi caso me correspondió hacer una trivia de preguntas con respuestas. A cada respuesta se le asignaba un valor, si era correcto o incorrecto, y el programa ejecutaba un sistema de alertas sonoras, como música emocionante si era correcta la respuesta o música triste si era incorrecta, a la par que iba sumando puntos. Y al final pues mostraba la cantidad de puntos realizados. En las imágenes vemos las diferentes etapas del código y la creación del formulario como tal.
En la etapa 3 manejamos la conexión con los datos. En este caso, mediante la plataforma del PHP creamos una base de datos en el servidor local, para lo cual íbamos a trabajar durante este proceso. Aprendimos las sentencias para crear bases de datos, que es como aparece ahí a la izquierda: create database, el nombre de la base de datos y las condiciones: un usuario, un password y algunos caracteres por defecto. También aprendimos cómo las sentencias para crear las tablas dentro de esa base de datos, que es como aparecen los enunciados de la izquierda, que es crear la base de datos, el nombre de la base de datos, cada valor que incluye la base de datos, que correspondería a las columnas, debe indicar las características de cada uno, ¿sí? Entonces, el tipo de datos que se van a incluir y el tamaño de los datos. Aprendimos también sobre Add.net, que es una API que le permite al sistema.net acceder a la base de datos o a las fuentes de datos, entre ellos utilizando los comandos connection, command, data writer y dataset, que connection le permite, como indica, conectarse con los datos, con las bases de datos. El command le permite interactuar con la información o darle instrucciones a esa base de datos para que pueda ser trabajada por las aplicaciones. El data writer tiene acceso a la información, puede leer la información que contiene la base de datos, y el dataset le permite interactuar y modificar la información. Entonces, a través de esos comandos de código podemos tener acceso a la información, rellenar una base de datos, recoger los datos, modificarlos de ser necesario. Entre esas aplicaciones se utiliza un cliente como el MySQL Client, que es simplemente un sistema que le permite enviar comandos de conexión al MySQL Server, ¿sí? Durante esta etapa desarrollamos diferentes proyectos, entre otros el que me correspondió a mí era la creación de un formulario que permitiera recoger una imagen, configurar algunos datos sobre la imagen y almacenarlos en la base de datos que ya teníamos creada en el PHP MyAdmin. Vemos la creación de los formularios, la parte gráfica, la parte de contenido y las cadenas de conexión para poder interactuar con la base de datos, para que el contenido del formulario fuese almacenado y pudiese ser recuperado de la base de datos. En la última etapa fue la construcción de aplicaciones web. Vimos que era el ASP.NET, que era un framework, que permite la interacción a través del Visual Studio. Permite la interacción con contenido HTML de las páginas web. Eso quiere decir que podemos nosotros modificar la información que hay en ciertas páginas web a través de este aplicativo. Vimos que el Grid View es una visualización que permite mostrar contenido en filas y columnas, o sea, en tablas, para poder llamar nosotros información de las bases de datos. Aprendimos sobre los strings de conexión, que son las cadenas de caracteres o cadenas de comandos que nos permite hacer conexiones entre nuestras aplicaciones y las bases de datos que ya conocemos. Entre otras, los elementos del string de conexión de C# para MySQL sería el servidor, el puerto, la base de datos, el indicador o el ID de usuario y la contraseña. Aprendimos también sobre MySQL Connection, el dataset y MySQL Data Adapter, que son diferentes comandos que permiten la conexión con la base de datos. El dataset es la modificación, el Data Adapter
es el conjunto de comandos que permite la manipulación de la información que está en la base de datos, y el dataset es como tal toda la información o el set de datos que contiene la base de datos como tal. Para este último trabajo se modificó una página web que estaba en inglés, se hizo la traducción al español a través del código PHP y se mostró la información de la base de datos creada en el trabajo anterior a través de un grid view. Vemos en la última pestaña el código de conexión de esa base de datos. En conclusión, durante este periodo pues aprendimos la importancia de los lenguajes de programación, en particular C#, y de cada complemento que facilita las tareas de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, los IDE o entornos de desarrollo integrado como Visual Studio, los gestores de bases de datos como MySQL Server o MySQL Server, y los diferentes frameworks de aplicaciones que ayudan a gestionar entornos como por ejemplo el de creación de aplicaciones web, que es ASP.NET. Y una cosa muy importante es que aprendimos que el código tiene que estar correcto para que funcionen las aplicaciones bien. De no ser así, vamos a tener errores que pueden dañarnos todo el funcionamiento. Muchas gracias.